Bendiciones a todos nuestros hermanos que se conectan a través de este podcast Iglesia Buenas Nuevas RD. Es un placer para mí estar con ustedes, recibiéndoles en este día. Como siempre, su hermano Darling Ureña de este lado, tratando de hacer lo posible por darle un buen contenido para que usted pueda ser edificado. Y como siempre me acompaña mi compañero de batalla, Daniel Ruiz. Tenga un cordial saludo de mi parte, bueno, de nosotros, porque ya que somos un equipo, cada vez que Dios nos da esta oportunidad tan maravillosa de poder compartir una palabra de esperanza, de consuelo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, así dice Romanos 15, 4. Y ese es el propósito, pues, por el cual nosotros estamos aquí, deseando bendecirles, deseando ser de bendición para ustedes, porque somos la descendencia del justo, y la descendencia del justo es para bendición. Así que disponga su corazón para ser edificado, para recibir una palabra que tiene poder para sanar, para liberar, para restaurar, para purificar, para limpiar, porque dice que el joven limpia su camino con guardar la palabra del Señor. Así que aleluya. Vamos allá. Vamos allá. Estamos verdecitos hoy, ¿verdad? Estamos en el renuevo, ¿verdad? En el nuevo olivo. Así es. Es una bendición estar con ustedes. Ya saben que pueden, por favor, darle like, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que un programa salga, usted pueda tener, ¿verdad? El anuncio de que hay un programa que está en el aire. Nosotros tenemos programas todos los días en este mismo enlace, así que usted puede ver programas variados dedicados solo a la mujer, solo a los jóvenes, y muchos programas, mucha variedad de testimonios. El nuestro que se llama Sé Hombre, pero va dirigido mucho hacia la familia, dirigido hacia el sacerdote, pero también hacia la familia. Vamos a orar para dar inicio a este estudio, a este programa que yo le puse como título Nueva Criatura. Amén. Es importante que el creyente sepa que en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la gente que se conecta. Abre el entendimiento, abre los corazones, Señor. Que cada mente, Dios mío, reciba de tu espíritu la convicción de las cosas que hablemos en este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo implante estas palabras para que no sean olvidadas, sino puestas por obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a comenzar de inmediato con este tema de la nueva criatura. Y vamos a comenzar por el 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que es un verso muy conocido por nosotros. Y habla sobre qué debe suceder, ¿verdad?, en la vida de una persona que se entrega por completo a Cristo. Las cosas tienen que sí o sí dar un giro y cambiar y ser distintas. Amén. No de 360 sino de 180, porque 360 daría la vuelta al mismo punto, ¿verdad?
Exacto. Cambio 180, daría la vuelta a otro punto. Exacto. Volverse al Señor, ¿verdad? Que es mirar hacia donde Él está. Segunda de Corintios capítulo 5, 17, en la Reina Valera 60, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Miren, hay dos palabras que yo quiero enfatizar y es nueva criatura es y he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es, no habla solo de un proceso que se va a dar en cuanto usted se convierte, sino que es algo que de forma espiritual sucede en el futuro de Dios o en el tiempo, en el kairos de Dios. Para nosotros lleva un proceso, pero para Dios ya es así. Así es. Entonces nosotros cuando recibimos de corazón al Señor, no cuando lo confesamos por decirlo, por confesarlo, sino cuando lo recibimos con convicción en nuestro corazón y en nuestro ser, comenzamos una vida nueva en Cristo. Es como nacer de nuevo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es un neonato, es una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dios está interesado en que nosotros entremos en un proceso de transformación, una nueva criatura, porque la vieja criatura que está viciada con pecados, que está viciada con condiciones naturales, que está viciada con una herencia familiar dañada, esa naturaleza debe ser eliminada, debe ser suprimida y debe ponerse en su lugar una naturaleza renovada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Tú has dicho la palabra clave. Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el asunto con el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, la nueva creación, también se entiende como resurrección. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Y vinimos a ser, ¿verdad? Resucitados por la presencia de Dios, ¿verdad? En el término conocido la regeneración. Exacto. ¿Por qué la Biblia asocia esto con una resurrección? Porque aunque estemos vivos físicamente, estamos muertos a la presencia de Dios. El inacceso a la presencia de Dios es un tipo de muerte, es muerte espiritual. De hecho, la muerte se produce en el huerto del Edén cuando el hombre se separa de Dios. Ya ahí se produjo muerte. Exacto. Pero dentro de un proceso. Exacto. La muerte física no había llegado porque Adán siguió viviendo, incluso vivió 900 y pico de años, pero ya la separación de la gloria y de la presencia de Dios había producido una muerte espiritual en Adán. No, y si se quiere hasta física también, Darling, porque el hombre que llega a 930 años, por lo menos en el caso de Adán, el que más duró fue Matusalén, que fueron 969. Pero cuando nos vamos a capítulos más adelante, por ejemplo, en el 10, en el 11, cuando llega Taré, la descendencia de Sem, ya la expectativa de vida no pasa ya de 200 años. Bueno, Taré muere de 205 años, pero Abraham muere de 175 años. Y de 175 a 900 es mucho lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué puede significarnos eso? ¿O qué estás testificando eso? Bueno, que hay una muerte que se está produciendo de manera lenta en el ser humano. Desde progresiva. Que nace. Progresiva, sí. Entonces, y es producto precisamente de la separación. El hombre se separa de la fuente de la vida. Dios es vida. Exacto. Si tú te alejas de Él, tú estás muerto. Y Jesús lo reafirma cuando dice, yo soy la vid. Y la palabra vid viene de la misma raíz de la palabra vida. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y separado de mí, nada puede nacer. Sí, porque así como el pámpano cuando está separado de la vid se seca y es echado al fuego, porque bueno, ya ahí se produjo una muerte. Exacto. Exacto. Entonces, esta comparativa de nuevo nacimiento y también con resurrección o estar resucitado con el Señor es una
vamos a decir así, son comparativas cercanas. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, Colosenses 3, 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Miren, aquí está haciendo una comparación distinta. Ahorita decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí dice, si es que tú has resucitado con Cristo. Porque ya tú de por sí eres un muerto, pero la vida está escondida en Dios. O sea, tú amas la vida, tú quieres vivir, pues tú tienes que conectar con las cosas del cielo. Buscar las cosas de arriba, donde está Dios. Definitivamente. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, el hombre nacido de nuevo o el hombre resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, es un hombre y una mujer que su enfoque debe estar en Dios. Definitivamente. No en lo que los rodea, en los afanes, en el asunto del día a día, sino en Dios directamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros profesamos una fe en Cristo, la cual no se puede notar porque estamos envueltos en otras cosas que no son las cosas del cielo. Entonces, si nuestra mente está ocupada, no se va a poder llenar de cosas de Dios. No va a poder tener cosas de Dios. Y el Señor te está diciendo si tú has resucitado con Cristo. ¿Ok? Entonces, mira cuál es la siguiente estructura. Bueno, Dios dice, si alguno está en Cristo, ya está en Cristo. Si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Si alguno resucita con Cristo, pone las cosas la mira en las cosas de arriba. Hechos capítulo 3, verso 19 dice, así que arrepentidos y convertidos. Y cuando yo comencé a bajar por estos versos, yo decía, ¿cómo es esto? Esto es un proceso. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué nosotros no somos una nueva creación? ¿O por qué se nos hace difícil ser una nueva creación? O a mucha gente se le hace difícil. La Biblia dice, nueva criatura es. Pero no vemos eso. No vemos que la criatura ha sido transformada. Dice, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Pero no vemos a la gente resucitada con Cristo. Vemos muchos zombies, muertos vivos. Sí, érase una vez un cuerpo con un espíritu, pero no sabía que tenía el espíritu. Ajá. Entonces aquí Hechos te está diciendo cuál es el orden en que las cosas deben suceder. Dice, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. Y después que son borrados tus pecados, dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, hay dos palabras aquí poderosas que es arrepentirse y convertirse. Tenemos la iglesia llena de personas arrepentidas, pero no convertidas. Porque la conversión consiste en que hay que hacer lo que el Espíritu dice en Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y viciado quiere decir que está como una sanguijuela, pegado, arraigado contigo. Y la Biblia dice que tú tienes el poder para darle fin a esa amalgama. Mediante el espíritu de vida. Cuando la palabra de Dios nos habla en el libro de Génesis, cuando los dos primeros hijos de Adán y Eva, o los dos hijos que se reconocen, que aparece en la historia de ellos, Adán y Eva, Caín y Abel, dice que cuando ellos fueron y llevaron su sacrificio, que sucedió todo lo que conocemos, Dios no fue donde Abel para darle palmaditas en el hombro.
Dios no fue y le dijo a Abelcito, qué bien lo hiciste, gracias, te felicito. No, no, no. La Biblia registra que Dios fue a Caín, a quien fue a visitar. Con quien Dios habló fue con Caín. A quien Dios trató de persuadir fue a Caín. Y le dijo, ¿por qué estás así, mi hijo? ¿Por qué estás enojado? Si bien hicieres, no serás... Si hicieras las cosas bien, no serás recompensado o reconocido. Pero dice, mira, el pecado te está tocando la puerta. Y aún así que él te está tocando la puerta, está ahí mismo, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás. Hay un poder que el hombre y la mujer tienen, y es el poder de tomar decisiones. Pero ¿de dónde vienen las decisiones? Yo más adelante le voy a decir de dónde vienen las decisiones. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Arrepiéntete y conviértete. Arrepentirse es dejar de hacer lo que tú hacías. Si robabas, no robas. Si matabas, no matas. Si mentías, no mientes. Etcétera, etcétera. No, y uno pudiera decir, Darling, pensando yo en que el hombre toma una decisión, el ser humano toma decisiones. Y uno pudiera decir, pero es que hay decisiones, hay cosas que... Hay poderes que nos dominan y que nos llevan a hacer cosas que no queremos, como es el poder del pecado. Pero en el caso de Caín, es Dios quien está hablando directamente. Eso tiene que servirte de fuerza. Claro. Eso tiene que servirte de palanca para tú apoyarte y decir, no lo voy a hacer. Y siempre hay la alternativa, siempre los caminos están delante de ti. El bien y el mal están ahí. Todo el tiempo están allí. Ahora, el problema no está en los caminos, sino cuál es la intención que está imperando en ti. Porque la intención que está gobernando tu vida es la intención que va a predominar. Así es. Por eso dice que los designios de los hombres, ¿hacia dónde apuntan? Son de continuo hacia el mal. Por eso también el Espíritu dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para allá voy. Exacto. Para allá voy. Porque ¿de dónde vienen las decisiones? Vienen de aquí adentro, de este pequeño edificio que tenemos, este pequeño penthouse que tenemos aquí, llamado mente. Algunos lo tenemos más grande y otros más pequeño, ¿verdad? Pero es el penthouse. Es pequeño, pero es la base. El epicentro. Es la base de operaciones. Exactamente. Entonces Dios dice, arrepiéntete y conviértete. Arrepentirte, como estaba diciendo hace un momento, es dejar de hacer las cosas que tú hacías antes. Dejar de fornicar, adulterar, no sé qué. Y hay gente que hace eso. Va a la iglesia, lo llaman, se convierte, deja de robar, deja de hacer muchas cosas, un tiempo. Pero si no aplica el paso 2, que es convertirte, metanoia en este caso, cambio de mente. Si la persona no aplica el cambio de mente, entonces muy posiblemente esas cosas de las cuales él se arrepintió vuelvan otra vez. Es muy probable. Porque la Biblia habla de los espíritus inmundos que salen del cuerpo. Dice que salen del cuerpo, son echados del cuerpo, pero ¿a dónde regresan? El cambio de la mente, está fundamentado en la conciencia de que nosotros tenemos la mente de Cristo, los que somos nueva criatura, dice el apóstol Pablo. O deberíamos tenerla. Los ¿verdad? que hemos nacido por el Espíritu. ¿Entiendes? Los que hemos nacido por el Espíritu. Porque es que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, gente que ha aceptado a Cristo, gente que se ha convertido, pero que hay que instruirlo en la disciplina del Señor, en el consejo del Señor, y entonces le está diciendo, despójense del viejo hombre y renueven el espíritu de vuestra mente. Entonces, cuando ya tú recibes la instrucción, el adoctrinamiento espiritual, la conciencia de que tú has recibido la mente de Cristo, ya la mente tuya no puede ser otra más que esa. No se supone que sea
¿verdad? Se supone que ya las cosas en ti van en aumento, así como el día va en aumento. Como dice el Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la senda del justo. O sea, cuando tú comienzas a caminar con un evangelio consciente de que tú tienes a Cristo adentro, las cosas deben ir en aumento. Sí, no se deben quedar ni estáticas ni ir en retroceso. Exacto, es un caminar, es la senda del justo que debe ser examinada y concientizada. Yo digo, bueno, yo soy justo, he sido justificado por la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y entonces, ahora que yo soy justo, bueno, mi senda, según las Escrituras, debe ir en aumento, como lo de la aurora hasta que el día es perfecto. Pero eso debe ser en una constante examinar, yo tengo que examinar cómo va mi caminar, cómo va la senda que yo transito como justo. Examina la senda de tus pies, dice el proverbista, y todos tus caminos sean rectos. Pero es algo, es una práctica. Y el mismo salmista decía, examíname, Señor, y ve si hay en mí. Porque hay cosas a veces que tú te son, vamos a decir así, te son misterios dentro de ti mismo. Exacto. Porque nosotros tenemos un carácter consciente y un carácter que es inconsciente. No, que no lo sabemos todo, de hecho. Hay cosas que a veces por ignorancia, la Biblia dice que había una ofrenda del pueblo por el pecado de ignorancia. Interesante. Entonces Dios está hablando, arrepiéntete y conviértete. Y arrepentirte, te repito, es dejar de hacer las cosas malas que tú hacías. Si robabas, no robas. Pero convertirte es el paso siguiente. O sea, tú tienes que ir al segundo paso. Bueno, ya yo me convertí. Ya yo no estoy haciendo las cosas que yo hacía antes. Ya yo dejé la fornicación, el adulterio, dejé todas las cosas por allá. Ahora yo tengo que comenzar a instruirme por la palabra de Dios, a llenar mi vida de la palabra de Dios para que el cambio de mente se dé, porque el cambio de mente no se va a dar por sí mismo. Exacto. O sea, tú tienes que sacar un contenido, pero entrar otro contenido para que pueda tener una... Yo hacía una comparativa y yo decía que si nosotros somos una casa, o si yo hago la comparación de que mi mente es como un apartamento, y cuando vengo a Jesús, lo primero que hace Jesús es que observe el apartamento y dice, este apartamento está muy deteriorado. Este apartamento solamente está bonita la fachada, pero por dentro está muy destruido. Los utensilios están viejos, las mesas cojas, la silla falta una, el mueble empolvado, la casa hay mucha humedad, hay una situación lúgubre en la casa. Entonces, el trato de Jesús es, bueno, yo voy a cambiar este lugar. Pero lo primero que te voy a pedir es que saques toda esta basura de aquí para que entonces yo comience a trabajar. O sea que hay una acción de Dios y una acción del hombre. Claro. Definitivamente. Hay que sacar la basura, porque fíjate, hay muchas cosas por las que la gente ora, que la Biblia lo que te dice es déjala. Deja la ira. Desecha el enojo. Él no te dice, ay, ven y ora, mi hijo, clámame de día y de noche para que la ira se vaya. No dice eso. Dice, deja la ira, desecha el enojo. No hagas lo malo con los hombres. Si ellos te quieren seducir para hacerle mal a otra gente, no lo consienta. O sea, Dios te habla de cosas que son prácticas, que son sobre la práctica. Y hay cosas que son solo espirituales que están en las manos de Dios. Ahora, las cosas que son prácticas de la práctica hay que ponerlas por obra. ¿Qué Dios te dice? Saca la basura, saca todos esos trastes. Pero comenzamos a objetar delante de Dios y a decirle, Señor, pero es que esta silla me la regaló mi mamá. Padre, es que este cuadro me lo regaló mi papá. Y Dios te dice, lo lamento, no puede quedar nada. Porque si queda algo generacional o algo tuyo, entonces yo no voy a poder reinar completamente. No, y la nueva creación se hace... Lo nuevo es nuevo. O sea, la nueva si yo soy nueva criatura, pero todavía tengo arraigos, entonces la nueva creación mía se hace ineficaz. Se hace ineficaz, es incompleta. Entonces, al ser incompleta, tú vas a pasarte 1, 2, 10 años, 20 años en una iglesia, pero improductivo. O sin llegar, vamos a decir, al punto en el que Dios te quiere llevar. Por estar patinando en ese arraigo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, es desalojado
anda por tierra árida y seca y no encontrando reposo, dice la Biblia, vuelve a la casa. ¿De dónde salió? Pero fíjate que al principio dice que sale de un cuerpo, pero cuando vuelve, vuelve a una casa. Uh-huh. Sale de un cuerpo, pero vuelve a una casa. ¿Y qué dice? Bueno, sale del cuerpo y regresa y ve la casa. ¿Y cómo ve la casa? Limpia. Barrida. Ordenada. Limpia. Hablando de que la persona comenzó un proceso. Uh-huh. Pero a los demonios observar, vieron que Jesús no vivía ahí. Que la persona se había arrepentido, pero no se había convertido. Solamente había barrido, había limpiado, pero no había desalojado los tantos. Déjenme decirle una cosa, las cosas de Dios son innegociables. Las cosas deben hacerse a la manera de Dios. Sí, definitivamente. A la manera de Dios. Si Él es que Él te dice suelta, saca, desaloja, tú tienes que obedecer lo que Él te dice y hacerlo como Él te lo está pidiendo. Porque Él te está pidiendo y está poniendo sobre ti las condiciones para Él habitar en ti. Sí, pero hay gente, Darling, que no se ayuda en su proceso de conversión porque precisamente no respetan la seriedad de la palabra de Dios. Dios no vacila, o sea, Dios no es, su palabra no es inconstante. Cuando Dios dice una cosa, es así, es firme, es determinante. Por eso es que dos hombres de la Biblia se llevaron el término de Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, que fue Balaam y Saúl, porque recibieron la palabra, pero entonces no la honraron, no la respetaron. Porque si Dios te dice a ti una palabra, es así como Dios lo dice. No hay que buscarle, forzarle, darle un giro para sacarle otro sentido, para sacarle otra interpretación, para adecuarla a mis pretensiones. Sino que esa palabra es una palabra que Dios le ha dado con un propósito, con una firmeza, con una seriedad, y se va a cumplir tal y como Él lo ha dicho. Así nomás. Entonces, ¿cuál es el proceso que debo seguir? Yo me arrepiento y me convierto para que la nueva creación se dé en mi vida. Y esa nueva creación me conecta con las cosas del cielo. Porque solamente como una nueva creación, como una nueva criatura, yo me puedo conectar con las cosas que son de Dios. Ahora, si yo me convierto solamente, si yo me arrepiento solamente, pero no me convierto, es como esta historia que acabamos de leer bíblica, cuando solamente limpiaron la casa. Y los demonios dijeron, ay, regresemos, vengan, corran antes de que siga el proceso. Y dice que no volvió solo, sino que volvió con 7 más. Para que la condición de la persona sea peor que la primera. Postrer estado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el debido proceso de la conversión se dé en nuestra vida. Convertirte. Cambiar la mente para que realmente seamos una nueva creación. Yo no creo mucho en un cristiano que dice, es que yo soy así. Es que me criaron así. Es que así fue que me enseñaron a mí. Cuando yo veo a una persona diciendo eso, esa persona lo que me está diciendo a mí es que Dios no ha hecho nada con él. No, y no conocen al que los liberta, al que los puede transformar. Porque la Biblia dice que si el Hijo del Hombre les libertare, serán verdaderamente libres. Cuando una gente me habla a mí de eso, lo que me está diciendo a mí es que no, es que la sangre de Cristo no es suficiente. Cuando dice, ay, es que yo soy así, es que esa es mi forma. No, y yo he escuchado. ¿Y dónde está Cristo? Yo he escuchado enseñanzas acerca de los temperamentos, el flemático, el colérico. Esas son cosas científicas. Exacto. Eso es ciencia. Y aunque eso tenga cierta realidad en nosotros como parte de nuestra naturaleza, la Biblia me dice a mí en Efesios capítulo 4, a partir del verso 11, que Dios ha dado dones, ha dado ministerios a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo estoy llamado a crecer a la estatura de Cristo. Hacia adelante. Yo estoy llamado a tener incluso el carácter de Cristo, porque Jesús mismo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, yo no puedo decir, no, es que yo... ¿Cuál era el carácter de Cristo según esa ciencia? ¿Era flemático? ¿Era colérico? ¿Era sanguíneo? O sea, si tú buscas una evaluación, probablemente humanamente te tiren un cálculo y te digan, eso era flemático ligado con no sé qué. Entonces, qué bueno que la ciencia pudo identificar muchas cosas. Ahora, identificar lo natural no es tan complejo, porque Dios mismo dejó toda la evidencia natural que el hombre necesita. Antes de que el ser humano se inventara, que las parteras, que los partos, ya las mujeres daban a luz normalmente. Antes de que se inventaran los grandes hospitales de partos, ya las mujeres daban a luz naturalmente. Claro. Entonces, todas las cosas que son naturales de la naturaleza, Dios las dejó establecida ahí. Por eso dice el libro de Romanos que no van a tener excusa. ¿Por qué? Romanos capítulo 1. Dice que no van a tener excusa. Porque las cosas que son de Dios son reveladas a través de lo natural. De alguna forma. Y nadie va a tener excusa en aquel día para decir, ay, es que yo no sabía, no tenía noción. No, nadie va a tener excusa. Porque todas las cosas están ahí. Las que le gustan a Dios y las que no le gustan. Las que son naturales y las que son espirituales. Lo más grande de esto es que Dios es el que ha dicho, por medio de su palabra, cómo Él quiere que nosotros seamos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es buscar saber cómo Dios quiere que yo sea, cómo Dios quiere que usted sea. En algunas ocasiones he dicho que incluso a mí es que me interesa. Exacto. A mí debe interesarme saber qué Dios quiere. Exacto. Y en algunas ocasiones he dicho que la Biblia es el libro que mejor habla de usted y de mí. Yo puedo decir con toda la seguridad del mundo, del cielo y de donde sea, que la Biblia habla de mí directamente. De mí, Daniel, habla la Biblia. Entonces, si la Biblia habla de mí, la Biblia habla de usted y la Biblia me dice a mí cómo yo debo ser, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el paso? Sencillo, conocerlo. Por eso dice que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, refiriéndose a la palabra y al espíritu de Dios. Exacto. Que es el que nos dice a nosotros, que es el que nos ha regenerado, que es el que nos ha dado el nuevo ser, que es el que nos ha permitido por la gracia de Dios ser nueva criatura. Es el espíritu. Entonces, la metanoia, que es el cambio de la mente, ¿para qué Dios quiere que tú cambies la mente? Según la Biblia aparecen tipificados 3 tipos de mente. Está la mente natural, el hombre natural, que todo lo ve natural, todo es normal, todo es natural, todo es ciencia. O lógico. Lógica. O racional. Exacto. Esa es la mente natural. Está la mente espiritual, que es la mente que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que conoce, distingue y participa activamente de las cosas espirituales. Y no lo ve todo lógico, sino que ve el trasfondo espiritual de lo que está sucediendo. Y esa se supone que es la mente que Dios quiere que tengamos. Una mente que está viviendo en un mundo natural, pero conectada con lo espiritual. Así es. Ahora, hay otra tercera mente y es la mente dividida, el hombre de doble ánimo. Como dijo nuestra hermana Sadia, que le mandamos un abrazo desde aquí hacia Estados Unidos. Ella dijo, en algún momento predicó, esquizofrénicos espirituales. Yo dije, wow, ¿qué es esto? La gente con una mente dividida en el mundo espiritual. Eso está muy bueno. Son esquizofrénicos, porque la esquizofrenia es un trastorno, ¿verdad?, de la personalidad que hace que la persona esté en 2 mundos. Entonces Dios no quiere ni que nosotros seamos simples, por eso Dios le llama a los hombres naturales, a la mente natural, una mente simple, porque no busca trascender. Cuando tú tienes una mente espiritual, dice que tú tienes una mente superior. ¿Qué tenía Daniel? Daniel tenía una mente, un espíritu superior, pero a ese espíritu superior realmente hablaba de su mente, que estaba conectada en lo espiritual. El espíritu es un sinónimo de la mente también. Exacto. Entonces, ¿cuál es el asunto qué es lo que Dios quiere con esta transformación? Que nos arrepintamos y nos convirtamos, para que nuestra mente, al ser transformada, al ser removida de lo natural, entre dentro del plano espiritual y podamos comprender las cosas que son de Dios, podamos caminar en las cosas que son de Dios, podamos creer en las cosas que son de Dios.
Porque con una mente natural no podemos creer las cosas que son de Dios. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Obviamente. Si tú te paras con una persona a hablar cosas espirituales, de visión, sueños, revelaciones bíblicas, no te va a entender si es una persona con una mente natural. Este muchacho joven se volvió loco. Es una locura. ¿Ah? Y por eso es que el mundo le llama locura, porque el mundo adapta las cosas a su forma natural, a lo que ven sus ojos y a lo que oyen sus oídos. Ahora, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre, esas cosas solamente pertenecen a Dios. Y son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y Pablo dice, y nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. Entonces, con una mente espiritual o con una mente ungida con el Espíritu, sazonada con el Espíritu Santo, nosotros podemos tener un pensamiento conectado y adaptado a las cosas que Dios quiere. Definitivamente. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿A la mente natural o a una mente dividida que hoy dice que sí, mañana dice que no? Por eso, el que es nueva criatura tiene que entender el Espíritu que ha recibido. Claro. Conciencia, estar totalmente consciente del Espíritu que ha recibido. Eso va a sellar la nueva creación. Eso va a hacer que la nueva creación realmente sea eficaz, sea real en su vida. El Espíritu. Una cosa muy importante a notar, amados, y es que cuando nosotros no tenemos una mente correcta, una mente espiritual, no podemos amar a Dios. Entonces, es imposible, porque cuando Dios hace un movimiento, lo hace siempre dentro del plano de su gloria, de lo sobrenatural. Y si nuestra mente está anclada a lo natural, anclada a la ciencia, anclada a la lógica, entonces las cosas de Dios para nosotros van a parecer locura. Y no podemos amarle, no podemos conocerle, ni escudriñarle como Él quiere que lo hagamos. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Y aunque está hablando del amor de Dios misericordioso para salvación, igual también está hablando del amor que se genera en nosotros producto del Espíritu. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. O sea, encabeza la lista de estas 9 manifestaciones con el amor. Entonces, es por el Espíritu Santo que nosotros conocemos el amor y profesamos, practicamos el amor. De lo contrario, se puede manifestar en nosotros simplemente son lo opuesto a esto, que son las obras de la carne. Exacto. Y otra cosa que dice Mateo capítulo 22, 37, cuando Jesús habla sobre los mandamientos, los grandes mandamientos, se enfoca en dos. ¿Para qué Dios quiere que tu mente sea espiritual? Porque en Mateo capítulo 22, verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, toda tu mente. No es una mente dividida, ni es una mente natural, sino con toda la mente que ya ha sido organizada por el Espíritu Santo. Con eso es que Dios quiere que tú lo ames. No con una vida fragmentada, no con una vida que un día, cuando tú estás aquí en la iglesia, te pone el chi creyente, y cuando sales de la iglesia te pone el chi natural, y cuando está por allá te pone un chi bipolar. Entonces, no hay una constancia en tu carácter, y por ende Dios no puede usarte así. Dios no usa la gente que no está definida en las cosas de Él. ¿Sabe qué? ¿Por qué Dios quiere usarte? ¿Por qué Dios quiere usarnos? Dios quiere usarnos porque confía en lo que Él ha puesto de Él en nosotros. Dios confía en ti, confía en mí. Ahora Él quiere que nosotros nos pongamos como buenos soldados a la altura de esa confianza que Él nos tiene. Que nos coloquemos en el lugar en la altura de esa confianza que Él ha depositado sobre mí. Esa expectativa de Dios para mí. Porque Él espera de mí. Porque Dios sí sabe quién yo soy. Y sabe que ha puesto de Él en mí. Y sabe cuál es el potencial que tengo en Él. Ahora, Él sabe también que si yo no asumo, si yo no actúo en base a este crecimiento, me voy a perder de todo lo que Él sabe que yo puedo hacer. Me voy a perder de todo lo que Él sabe que yo estoy calificado y cualificado para hacer. Entonces, no se trata, señores, de vivir un evangelio de susto ni de miedo. Se trata de nosotros comprender que no podemos conformarnos solo con ir al culto,
solo con ir un día a la iglesia, solo con congregarme para que la gente me vea. Yo necesito comenzar un trabajo de desalojo primero y luego para llenar mi vida de la palabra de Dios. ¿Sabe que muy torpemente mucha gente antes decía, no, Dios dice, abre tu palabra, abre tu boca que yo la llenaré? Ujú. Pero ¿de qué la va a llenar el Señor si no hay nada en ese, Por arte de si magia. no hay nada ahí en esa Por cabeza? arte de magia. Entonces pensaba la gente, no, yo no tengo que ser un preparado, yo lo que tengo que abrir mi boca y Dios la va a llenar. No, 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 de lo que Dios llena tu boca es de lo que está ahí, de los trates que tú tienes ahí en la cabeza. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Hasta qué? Hasta que ese aprovechamiento tuyo ahí, en ese ocuparte en tu secreto, en tu soledad, en tu casa, de noche, cuando estudias, entonces va a llegar un momento que ese aprovechamiento va a ser manifiesto. Pero ya tú estás alimentado, ya tú estás preparado, hay un depósito en ti. Claro. Y las cosas por el Espíritu van. Cuando el Espíritu te quiera usar, va a haber alguna base por donde te pueda usar. Entonces, Dios quiere que tú tengas una mente espiritual para que tú puedas amarlo, porque tú no puedes amar a Dios con toda tu mente si tu mente no es espiritual. No, es que, y otra razón es porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y no solamente Dios es espíritu, Dios es infinito, es trascendental y nosotros somos finitos y naturales. Por lo tanto, de la única manera que nosotros podamos comprender la cuestión Dios es que nosotros seamos como Dios, seamos espirituales. Conectemos nuestra mente, o sea, bajémosle un poco el volumen a nuestra naturaleza para que la naturaleza de Dios predomine. Exacto. En nosotros. Nosotros hemos, como dice el apóstol Pedro, herederos de la naturaleza divina somos nosotros, por su gracia, por el sublime llamamiento que hemos recibido. Entonces somos herederos de la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Lo único que hace falta es que nosotros nos acerquemos. Exacto. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando la mente espiritual está en el pueblo de Dios, todos pensamos en una sola dirección. Wow, ¿Ah? Eso sería lo más espectacular, ¿eh? Si tuviésemos todo el mismo espíritu, la misma mente. Por eso, uno de los grandes misterios de Dios para la iglesia, para la congregación, para el ser humano, uno de los grandes misterios de Dios, cuando digo misterio no es que esté escondido, quiero decir que es una cosa superpoderosa de Dios, que Dios nos ha dejado a nosotros, es el acuerdo, el poder del acuerdo. Es tan poderoso que dice que si solo dos se ponen de acuerdo, el límite de las cosas que pueden alcanzar no lo hay. Dice cualquier cosa que pida. O sea, ni un límite le puso. El profeta Amós dice, ¿andarán dos juntos y se ponen de acuerdo? O sea, para poder andar 2 o 3 o 4, tiene que haber acuerdo. Entonces, ¿por qué Dios habla de una misma mente? Pero no una mente natural, sino hablando, tengan una mente espiritual, una mente conectada con las cosas de Dios. Amén. Eso es así. Yo lo voy a dejar hasta aquí, pero realmente hemos tenido un excelente tiempo con este tema de la nueva creación. Recuerde, amado, Dios te quiere llevar por pasos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura debe ser. No, y es que la Biblia dice que el Señor ha comenzado en nosotros la buena obra. Y Él la perfeccionará. Y eso habla de un proceso. Claro. El tan mentado proceso. Entonces, pero tiene que haber una conciencia en nosotros de que estamos en ese proceso y que nosotros debemos colaborar con ese proceso. Claro, nosotros tenemos que poner, porque nosotros no somos máquinas. Dios no nos hizo máquinas, nos hizo individuos capaces de tomar decisiones, precisamente para eso, para que por decisión y voluntad nosotros abracemos las cosas de Dios. Amén. Nosotros las tomemos y las hagamos nuestras. Así que les agradecemos de verdad infinitamente que usted haya compartido este tiempo con nosotros, esperando
que esto haya sido de gran edificación para sus vidas. Recuerden compartir con sus amigos, grupos de WhatsApp, el link de este programa para que toda su familia y toda la gente que usted conoce y ama, que quiere oír una palabra buena, una palabra fresca de enseñanza, pueda escucharla donde quiera que esté. Sí, También quiero que puedan dejar sus comentarios dentro de la barra de comentarios para que podamos saber cuáles de estos temas han sido de relevancia para su vida y han tocado profundamente su corazón. Sí, no, que quería decir que si alguno de estos programas ha sido de edificación para su vida, bueno, no se quede con la bendición para usted nada más. Comparte. Exactamente. Así es. Es una gran bendición estar con ustedes. Ha sido un placer para mí. Su hermano Darling Ureña y su hermano Daniel Ruiz estuvieron con ustedes. Y nada, será hasta la próxima semana con otra entrega más de Sé Hombre para que se levanten los sacerdotes, ¿verdad? Los hombres de la casa, pero también para toda la familia. Bendiciones para todos. Amén. Thank you.